Vamos a iniciar con la clase número 7 del curso de Fundamentos de Programación con Python y vamos a topar el tema de listas. Con respecto a listas hay que conocer cuatro datos importantes. El primero de ellos sería que las listas son una colección de elementos. Estos elementos pueden ser los datos primitivos que ya conocemos como string, float, int, booleanos y también pueden contener otras listas dentro de sí. Vamos a anotarlo. Por ejemplo, creemos una lista llamada lista y vamos a poner mi nombre, Fernando, vamos a poner el número 2, vamos a poner un número float que sería 3.5, un dato booleano que sería false y vamos también a ubicar otra lista. Bueno, aquí hay que recalcar que eh, más que una lista, en realidad podría ir cualquier colección de elementos, porque aparte de listas también hay otro tipo de colecciones, que serían los conjuntos, pero eso ya lo veremos más adelante. En este caso, borremos y pongamos y otras colecciones. Pero en este caso nos vamos a centrar solo en listas, así que por el momento voy a dejar así el ejemplo. Vamos con el dato número 2, que sería que los datos se escriben entre corchetes separados por comas. Justamente como ya vimos en el ejemplo, en el primer ejemplo, vamos igual a crear otras listas. Eh, por ejemplo, puede ser una lista unitaria que solo tiene un elemento, puede ser otra lista que tiene dos elementos y para poner el segundo elemento tendríamos que separarlo por coma. Y vamos a crear una tercera lista con tres elementos. Como vemos, los elementos dentro de la lista se pueden repetir y no tienen ningún problema. Vamos al tercer dato que hay que conocer y es que sus elementos se pueden indexar tal cual como los string. Y asimismo también se puede realizar slicing. Utilicemos la lista que ya tenemos creada y queremos, por ejemplo, obtener mi nombre o el primer elemento que es Fernando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ponemos lista, el nombre de la variable, ponemos la notación de corchete y dentro ponemos el índice que es 0. Y bueno, imprimimos para ver qué nos da. Y bueno, nos dio lo que esperábamos, que era Fernando. También podemos utilizar índices negativos. eh, Sería -1, que sería este elemento. Y bueno, este elemento sería esta lista completa. Vamos a imprimir. Y bueno, aquí ha salido la lista completa. Pero, por ejemplo, si quisiéramos no la lista completa, sino solo quisiéramos el elemento que se encuentra en este índice, que sería el índice 0, que sería 1, tendríamos que hacer eh, una indexación en serie. Es decir, primero indexar la lista completa que está en el índice -1 y luego indexar
esta lista obtenida en el índice, bueno, que se encuentra 1, que es 0. Entonces, esto lo haríamos poniendo al lado de los corchetes que ya teníamos, otros corchetes, y poniendo el índice. Entonces ahí obtendríamos el 1. Y por ejemplo, si quisiéramos el 2, pondríamos 1, ya que se encuentra en ese índice. Bien, vamos a lo cuarto que hay que saber, y es que sus elementos son modificables. ¿Cómo modificamos sus elementos? Digamos que queremos modificar el elemento que se encuentra en el índice 1, que sería 2. Entonces ponemos el nombre de la variable, ponemos corchete como si estuviéramos indexando, pero utilizamos este, la asignación con el igual y asignamos el valor de, podemos ponerle, podemos ponerle 3. Vamos a imprimir nuevamente la lista y pues debería haberse modificado ese elemento que era el 2 por el 3. Ajá, y como vemos, aquí vemos que se ha modificado eh, por si acaso puede ser, o sea, la lista, el elemento puede ser modificado por cualquier otro elemento de cualquier tipo. Digamos que ya no queremos que sea el 3, sino que queremos que sea una cadena. Entonces debería haberse cambiado por este elemento que es soy una cadena. Y bueno, aquí sale justamente lo que decía. Eh, Bien, eso sería lo que habría que saber. Ahora vamos a las operaciones en listas. Tendríamos 4 operaciones que son in, not in, suma de listas y la multiplicación de listas por un número. Vamos a verlas uno a uno. Y bueno, comenzamos con el int. Eh, por ejemplo, podríamos decir lo que te devuelve el int, lo que devuelve es un valor booleano. Funcionaría de esta manera. Preguntaremos si, por ejemplo, soy una cadena, o más bien vamos a preguntar por Fernando. Si Fernando se encuentra en la lista, tendría que devolvernos verdadero, ya que Fernando sí se encuentra en la lista. Y bueno, nos ha dado verdadero. Ahora, por ejemplo, si preguntamos, Fernando no se encuentra en la lista, eso sería falso, ya que Fernando, o bueno, la cadena Fernando sí se encuentra en la lista. Y eso es el segundo operador, que sería el not in. Y lo que devuelve también es un valor booleano. El tercer operador sería la suma de listas. Y bueno, se podría decir que es una concatenación de las listas. Bueno, más que suma, es mejor, bueno, se llama con la forma correcta, sería concatenar las listas. Y esa concatenación te devuelve otra lista con los elementos que se encuentran en ambas de manera ordenada.
Vamos a dar un ejemplo, vamos a crear unas listas pequeñas aquí. eh, eh, por ejemplo, esta lista de números y esta segunda lista de string. Vamos a ver, vamos a poner la cadena vacía, que sería así. Vamos a poner otra cadena, un nombre, Juan. Y por último, hola mundo. Entonces, bueno, vamos a guardar ese resultado de la concatenación en una variable. Vamos a concatenar L1 más L2 y vamos a imprimir esa lista concatenada. Bueno, entonces lo que deberíamos ver es una lista, una sola lista, ya no dos, que contengan los elementos de la primera y luego los elementos de la segunda, ya que estamos concatenando L1 primero con L2. Deben mantener ese orden. Y bueno, aquí vemos que después del 3, que sería el último elemento de la lista 1, siguen los otros elementos de la lista 2. Y como vemos, mantiene el orden. Eh, por último, con respecto a las operaciones, sería la multiplicación con un entero. Y esto repite los elementos. Bueno, esto te devuelve una lista en la que los elementos de la lista original se repiten la cantidad de veces de n. Vamos a, por ejemplo, utilizando la lista L1 que ya definimos, vamos a multiplicarla por 3 y vamos a imprimir L3. Entonces aquí vemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se han repetido los elementos 3 veces. O bueno, en este caso n veces, dependiendo qué número pongamos. Eh, Antes de hacer los ejercicios vamos a ver funciones. Solo las voy a nombrar porque en los ejercicios, que son mini ejercicios, ejercicios muy pequeños, que es para yo ir mostrando las funciones, que es la parte más importante, es simplemente para que vayan viendo y ya luego sí comenzaremos con ejercicios reales. Pero voy a igualmente a escribir las funciones aquí, las más importantes. Estas serían las con las que iniciemos, son funciones de Python. Es decir, estas funciones de Python son aplicables no solo a las listas, sino también a demás colecciones, que eso ya veremos después. Pero estas funciones son sum, max, min, len y del. Vamos a describirlas un poco. Esta función suma todos los elementos en la lista. La función max suma todos los, bueno, la función suma todos los elementos de la lista y te devuelve ese número entero. La función max devuelve el elemento más grande en la lista. La función min devuelve lo opuesto, el elemento más pequeño en la lista.
Y la función del lo que permite es eliminar un elemento de la lista o varios al mismo tiempo, o también eliminar la lista entera. Esas serían las funciones de Python. Ahora vamos con las funciones de las listas como tal. Voy a nombrar las más importantes, que las que comúnmente se usan. Eh, Podríamos nombrar a la función count de, por ejemplo, un elemento. Puede ser un número, puede ser un string, puede ser un valor booleano. Básicamente cuenta un elemento. Vamos a ponerle S. Esta función cuenta un elemento de la lista. Es decir, cuántas veces se repite ese elemento. También tenemos a la función index de un elemento. Este nuevamente puede ser cualquier dato primitivo, puede ser de hecho cualquier elemento que queramos, puede ser hasta una lista misma. Y bueno, esto de aquí va a devolver la posición, bueno, perdón, el índice de ese elemento. Tenemos a la función copy, y lo que te devuelve hace justamente lo que dice el nombre, te devuelve una copia de la lista original. También tenemos a la función append, bastante importante, ya que te permite agregar un elemento a la lista. Ese elemento se agregará al final, porque recordemos que la lista es una colección ordenada. Entonces, bueno, la función append lo va a agregar al final, pero a lo que voy es que es diferente a un conjunto, ya que si a un conjunto, que es otra colección, le agregáramos un elemento, pues el conjunto no tiene orden. Es algo que no tiene orden, es algo que viene de las matemáticas. Y bueno, ahí si hiciéramos append a un elemento, se pusiera en cualquier índice. Pero en este caso, append en listas, lo que hace es agregarlo al final. Vamos a la siguiente función, que sería remove de un elemento. Elimina de la lista el elemento pasado por argumento. Tenemos también a la función sort, ordena la lista de manera ascendente. También tenemos el sort mismo, pero con el parámetro reverse igual true, que ordena la lista de otra forma, que sería de manera descendente. De ahí tenemos a la función insert, en el que tenemos que pasarle dos argumentos, que sería un índice, y luego el valor que queremos insertar.
Digamos que en este caso sería S. Te permite insertar un elemento en el índice que tú le indiques. Bueno, esas serían las funciones que tendríamos las más importantes y bueno, las que realmente se usan, porque hay otras que eh, la verdad no tienen mucho uso. Pero bueno, vamos a hacer ahora los ejercicios para ver realmente cómo funcionan, ya verlas en acción. Aquí vamos a ejercicio, el primer ejercicio que nos dice que creemos una lista llamada números que contengan los números del 1 al 10 y que imprimamos esa lista. Entonces, eh, imprimimos y bueno, eso sería por este ejercicio. Son simplemente ejercicios pequeños para ir viendo en acción las funciones, pero ya luego hacemos ejercicios de la realidad que realmente les van a poner. Eh, Aquí dice, usa la lista frutas, usamos esta lista para imprimir el primer y el último elemento. Eso es una indexación, sería frutas con el índice 0 y frutas indexando con -1. Y bueno, ahí tenemos tenemos manzana y tenemos kiwi, que esos eran justamente el primer y último elemento. Eh, Dada la lista meses, tanto los meses, crea una nueva lista que contengan solo los meses de verano, junio, julio y agosto, estos meses que tenemos aquí. Y como vemos lo tenemos seguidos. Entonces podríamos hacer un slicing. Eh, Meses de verano, podríamos hacer meses y vamos a ver dónde está, qué índice tiene junio. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y hasta agosto 6, 7 y como igual y como si ponemos 7 va a restarle 1, tendríamos que poner 8. Entonces ahí estuviéramos haciendo efectivamente del 5 al 7. Vamos a imprimir los meses de verano. Cierto, no hemos copiado la lista. Ahí sí. Y bueno, le damos a imprimir. Y tenemos junio, julio y agosto, que era lo que nos pedían. Luego tenemos agregar y eliminar elementos. Comienza con la lista animales y agrega pez a la lista. Animales.append de pez. Elimina gato, animales.remove gato. Como vemos, estas funciones en este caso remueven y agregan elementos directamente a la lista. No es que te van a devolver una lista, no devuelven algo, de hecho no devuelven nada, sino que lo hacen, realizan su acción directamente en la lista ya creada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Imprimamos la lista resultante y bueno, ahí tenemos perro, pájaro y pez. Y ya no se encuentra gato, que fue el que removimos.
También des en cuenta que cuando hicimos append, pes está al final, ya que siempre esta función va a agregar al final de la lista. Crea una lista números. Bueno, en este caso podemos copiarla directamente. Y utiliza el método count para contar cuántas veces aparece el número 4. Bueno, vamos a hacer un conteo y el número 4. Y vamos a imprimir ese conteo. Eh, y bueno, dice que 2 veces. Y bueno, aquí están 2 veces. Vamos a este ejercicio que nos dice, dada la lista nombres. Aquí nos dice que ordenemos la lista, ordenémosla de menor a mayor y luego acá de mayor a menor. Eso lo hacemos con la función sort. Bueno, dada la lista, la copiamos y hacemos un sort. Eso ordenaría de manera ascendente. Vamos a imprimir la lista y luego ordenamos de manera descendente. Tendríamos que pasarle el argumento reverse igual true y luego imprimimos la lista. Como vemos, sort se aplica directamente a la lista. No es que nos devuelve otra lista ordenada, no es así. Vamos a imprimir. Y bueno, aquí se ha ordenado 1, 2, 3, 5 y acá 5, 3, 2, 1. Acá tenemos un ejercicio de indexación. Dada la lista frutas, pide al usuario que ingrese una de las frutas e imprime su índice. Hay que hacer un input, ingrese su fruta, ingrese una fruta. Y bueno, esa fruta que nos dé, hay que buscarla en la lista. Hay que encontrar su índice. Eso lo hacemos con la función index. Frutas.index de lo que el usuario nos está dando. Y ese índice lo podemos guardar en una variable. Bueno, vamos a llamarla índice. E imprimimos ese índice. Eh, Aquí nos dice ingrese una fruta. En este caso, siempre en estos ejercicios, cuando nos dicen que pidamos al usuario que ingrese una de las frutas, se refiere a estas frutas que tenemos en la lista. No son otras frutas que no estén en la lista, ya que eso no nos serviría para la lógica de nuestro programa. Ingresamos una fruta, manzana, y se imprime el índice 0, que es donde se encuentra manzana. Vamos a hacer este pequeño ejercicio que es sobre copia. Creo una lista colores cualquiera. Vamos a poner colores azul, rojo, amarillo. Y utilice el método copy para hacer una copia de la lista original. E imprimimos la copia. Vamos a poner colores copia. Y bueno, ahí vamos a notar que vamos a comentar el código que está acá arriba para que no nos moleste. Bueno,
Y bueno, ahí se imprimió azul, rojo y amarillo, que es la copia de la lista original que tenemos. Nos dice crea una lista de números y después utiliza el método insert para agregar un nuevo número en una posición, bueno, en un índice sería, en un índice específico. Bueno, creemos una lista de números, lista números, vamos a ponerle 3 números y nos dice que después utilicemos el método insert para agregar un nuevo número en un índice específico. En este caso no nos dice qué índice, así que nosotros lo decidimos. Lista.insert y vamos a hacerle en el índice 1 y queremos agregar el valor de hola. Vamos a imprimir la lista de números y se tendría que haber agregado en el índice en el que está el 2. Eh, ah, he puesto mal la variable. Ahí sí. Como vemos fue en el índice 1 y el elemento que estaba en ese índice pasó al siguiente índice. Vamos acá al último de los mini ejercicios. Nos dice, dada la lista de calificaciones, calcular y mostrar el promedio de las calificaciones. Eso, la lógica sería de que sumemos todos estos números y lo dividamos para la cantidad de números que hay, en este caso 4. Entonces eso lo hacemos con la función sum dividido para la longitud de la lista. Eh, y bueno, lo imprimimos. El resultado es 84.75. Vamos también a identificar y mostrar la calificación más baja. Eso lo hacemos con la función min de mínimo de la lista. Y bueno, imprimimos esa calificación. Es 76 y bueno, efectivamente 76. Ahora vamos a mostrar la calificación más alta. Eso sería max de la lista, que es calificaciones. Y lo imprimimos. Nos da 90 y bueno, sí es 90. Y por último, eliminar la calificación igual 85. Eso lo haríamos con la lista, aplicando la función remove del elemento, en este caso es 85. Y bueno, imprimimos la lista para ver que se haya removido. Y bueno, como vemos ya no está 85. Eso sería estos ejercicios para probar funciones. Ahora sí vamos a ejercicios que les podrían tomar. Y bueno, vamos a hacer este ejercicio. Dada la lista números, crea una nueva lista que contenga solo los números pares. Entonces podemos crear la lista, una lista que se encuentre vacía y esa lista agregarle los números pares de esta lista de números. Entonces hacemos lista.append y los números pares serían 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, si queremos el elemento 2, tendríamos que indexar, sería números
y el índice estaría índice 1. Ahora sería el 4 que se encuentra en el índice 3, sería el 6 que se encuentra en el índice 5, sería el 8 que se encuentra en el índice 7 y sería el 10 que se encuentra en el índice 9. Eh, y bueno, entonces imprimimos esta lista que en un principio estaba vacía, pero le agregamos, eh, le fuimos agregando poco a poco los números pares. Y bueno, aquí tenemos la lista ya con los números pares. Entonces cumplimos con lo que se requería. Ahora nos dice este segundo ejercicio que dada la lista frases, crea una nueva lista que contenga la longitud de cada palabra en la lista original. Vamos a crear una lista que se llame longitudes, una lista vacía, para ir agregándole poco a poco lo que serían la longitud de cada elemento de frases. Entonces hacemos longitudes, que es nuestra lista nueva, punto append de, por ejemplo, bueno, para hacerlo más despacio, calculemos la longitud de cada elemento. Longitud de 1 sería frases indexado en el índice 0, y ya que tenemos el elemento que sería una con esta indexación, calculamos su longitud que sería con la función de len. Ahora vamos a calcular la longitud 2, que sería len de frases en el índice 1, que sería frases índice 1 sería, nos devolvería prueba. Ahora vamos al siguiente, a indexar el siguiente elemento que estaría en el índice 2, que sería d, y calculamos su longitud. Y bueno, vamos al último elemento que sería listas, que estaría en el índice 3. Calculamos la longitud. Y bueno, esas longitudes hay que irlas agregando a la lista vacía. Entonces hacemos longitudes.append de longitud 1 y así sucesivamente con los demás. Y bueno, por último imprimimos la lista, que ya no debería estar vacía. Ajá, y bueno, nos ha imprimido 3, 6, 2 y 6. Verifiquemos. 3, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2 y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos serían ejercicios que les podrían tomar, ejercicios con una sola lista. Bien, ahora vamos a ejercicios con listas paralelas. Estos son los ejercicios que les van a tomar en lecciones, en talleres. Eh,
Y bueno, ¿qué son las listas paralelas? Podemos definirlas como listas en las que sus elementos se corresponden. Por ejemplo, aquí tenemos tres listas, los estudiantes con sus notas en matemática, física y química. En este caso, un estudiante Juan tiene la nota de matemáticas, tiene 5, tiene en física 6 y en química 10. Y por ejemplo, David tendría su nota de matemáticas 9, física 10 y química 9. Lo que quiero que se den cuenta es que el índice se va a corresponder. Es decir, Juan, que está en el índice 0, se va a corresponder con los elementos que están en el índice 0 de las otras listas. Se corresponde con 5, se corresponde con 6 y se corresponde con 10. Es decir, en este caso esas serían sus notas. Y así mismo con Daniel y con Fernando y con David. Entonces, nos dice que considerando las listas que representan a los estudiantes y sus notas obtenidas en el pre del SPOL, eh, primero pidamos al usuario el nombre del estudiante y que calculemos su promedio. Entonces, para tener una idea general de lo que haríamos, es que pedimos al usuario un nombre del estudiante, tiene que ser un nombre de los que están en las listas, ya que no tendría mucho sentido si no fuera así. Eh, el usuario me tendría que dar ese nombre, uno de los nombres que están aquí, y luego sacaríamos el índice donde se encuentra ese nombre. Ya con el índice ya podríamos trabajar con las demás listas paralelas, ya que justamente se corresponden los elementos en el mismo índice. Si obtenemos el índice, por ejemplo, si nos da Juan, si nos da el usuario Juan, obtenemos su índice, que sería 0, ya podríamos, por ejemplo, obtener el número 5, el número 6 y el número 10. Entonces vamos a hacer eso. Eh, Ingrese estudiante, el nombre del estudiante, y luego obtenemos el índice para poder trabajar con listas paralelas. Sería eh, estudiantes.index y ubicamos el nombre del estudiante. Entonces va a obtener el índice de ese nombre que nos den de la lista estudiantes. Básicamente lo va a buscar en la lista estudiantes y va a obtener su índice. Bueno, nos dice que calculemos su promedio. El promedio se calcula sumando la nota de matemáticas, la nota de física y la nota de química y dividiendo eso para la cantidad de elementos que sería 3. Entonces vamos haciendo eso. Sería nota matemáticas, sería matemáticas indexado en 0. Nota de física sería física indexado, bueno, no sería, eh, no tendríamos que poner 0, ya que eso dependerá el índice que nos esté dando. Pondríamos como tal índice, ya que no sabemos si es 0, no sabemos si es 1, no sabemos si es 2. Entonces pondríamos la variable. Y bueno, acá lo mismo. Y para química sería igual. Y bueno, dice que calculemos su promedio. Entonces el promedio sería la nota de matemáticas más la nota de física más la nota de química, y todo eso, que lo voy a poner entre paréntesis, dividido para, en este caso sabemos que es 3. Bien, bien, este,
Bien, vamos a imprimir el promedio. Aunque no nos dice, igualmente, como ya les he dicho, si nos piden hacer algo, como calcular el promedio, no es solo para que lo dejemos hecho el proceso, sino que debemos mostrar eso al usuario. Vamos a imprimir el promedio, ingresa el nombre del estudiante, vamos a poner que es Fernando, y nos da el promedio 5.33. Bueno, vamos al siguiente literal, que nos dice imprima si ese estudiante aprobó o no aprobó y se aprueba con más de 6. Es decir, podemos imprimir algo, el estudiante, ponemos el nombre del estudiante, aprobó en forma de pregunta y luego podríamos hacer la comparación, es decir, si promedio es mayor a 6. Ya con eso estaríamos cumpliendo lo que nos dice. Vamos a imprimir, ingresamos el nombre del estudiante, ya lo habíamos dicho, que es Fernando, y el estudiante no aprobó, y efectivamente no tuvo que haber aprobado, ya que su promedio es 5.33 y aprueba con más de 6. Entonces es correcto. Lo siguiente es calcular el promedio de cada una de las materias y mostrar qué materia tiene el mayor puntaje. Eh, bueno, entonces tendríamos que hacer de la materia de matemáticas, tendríamos que sumar todos sus elementos y bueno, dividirlo para la cantidad que es 4. Para física asimismo y para química igual. Y luego mostrar cuál es la materia que tiene el número más grande o que tiene mayor puntaje. Eh, Justamente esto de aquí lo haríamos con la función max. Es decir, a ver, primero vamos poco a poco encontrando el promedio de cada una de las materias. Promedio matemáticas igual a la suma de los elementos de la lista de matemáticas dividido para la longitud, que sería la cantidad de elementos que tiene. Vamos al promedio de física, que sería igual. Y vamos al promedio de química. Bueno, nos dice y mostrar qué materia tiene el mayor puntaje. ¿Cómo encontramos la que tiene el mayor puntaje? La verdad, la forma más fácil que yo puedo ver es poner estos elementos en una lista, es decir, los promedios en una lista, y luego aplicarle la función max para encontrar el número más grande. Entonces creamos una lista vacía y luego agregamos los elementos. Ahora, ahí tenemos ya resuelta la parte de que encontrar el mayor puntaje, pero lo que nos falta aquí es lo que nos pide de que mostrar la materia, no el mayor puntaje, sino la materia.
algo que se me ocurre es crear una lista paralela de materias para de esta forma hacer corresponder eh, el promedio con la materia. En este caso hemos agregado primero el promedio matemáticas, así que va a estar como primer elemento matemáticas, es decir, podemos crear la materia con materias con primer elemento matemáticas para hacerlas corresponder. El segundo elemento que agregamos en promedios es física, entonces para hacer corresponder las listas o que los elementos se correspondan, este segundo elemento tendría que ser física y el tercer elemento tendría que ser química. De esta manera tenemos dos listas paralelas, una de promedios y una de materias, que sus elementos se van a corresponder. Bien, y de esta forma ya podríamos mostrar la materia que tiene el mayor puntaje. Eh, Podríamos primero encontrar el mayor puntaje. Sería promedios.max. Bueno, sería max de promedios. Ahí estaría bien escrita. Y bueno, nos daría ahí el número más grande. A ese número más grande tendríamos que encontrar el índice, ya que con el índice podríamos saber qué materia es, si física, química o matemática. Entonces, vamos a, vamos a poner promedios.index de ese mayor puntaje, de ese número. Y bueno, nos tendría que dar el índice en donde se encuentra, el índice en la lista de promedios. Ya con ese índice ya podríamos indexar la materia con mayor puntaje. Entonces tendríamos que poner materias y utilizar ese índice. Entonces vamos a imprimir la materia, D es la que tiene mayor puntaje. Bien, vamos a darle correr. Bueno, si nos pide que ingrese el nombre del estudiante es porque el código no lo he comentado. Pero bueno, vamos a ingresarlo de nuevo. Fernando. Bueno, el estudiante no probó. La materia de química es la que tiene mayor puntaje. Vamos a verlo. Y bueno, fácilmente se ve que es así. Tiene 10, 9, 5 y 9, mientras los otros tienen peores notas. Ahora nos dice mostrar quiénes fueron los estudiantes con la mejor calificación en cada materia. Entonces tenemos que primero buscar la mejor calificación de cada materia. Mejor calificación matemáticas sería max de matemáticas. Mejor calificación de física sería max de física. Y mejor calificación de química sería max de química. Bueno, entonces vamos a encontrar los índices. Sería matemáticas.index de
esa mejor calificación. Va a encontrar en qué índice se encuentra esa mejor calificación. Y hacemos lo mismo para física y química. Ya que tenemos su índice, podemos utilizarlo para encontrar el estudiante. Estudiante en matemáticas, mejor estudiante. Sería estudiantes y lo indexamos con el índice mate. Mejor estudiante física. Y ahora mejor estudiante química. Y bueno, imprimimos. El mejor estudiante de matemáticas es, y bueno, el nombre. Bueno, le damos a correr. Ingresa el nombre del estudiante. Bueno, eso es de los literales pasados. Y bueno, aquí nos sale. eh, el mejor estudiante de matemáticas es David. El mejor estudiante de física es David. Y el mejor estudiante de química es Juan. Vamos a ver. Dice que el mejor estudiante de matemáticas es David. Sí, efectivamente tiene 9 y es un mayor que los otros números. El mejor estudiante de física es David, efectivamente tiene 10. Y el mejor estudiante de química es Juan, que tiene 10, como vemos. Bien, eso sería eh, el primer ejercicio. Es algo que le podrían tomar fácilmente en un taller y en una lección. Ahora vamos al ejercicio 2 de listas paralelas. Nos dice, considere las listas de los empleados con los salarios y las horas trabajadas. El literal A dice que pida al usuario el nombre del empleado y calcule su salario por hora. Bueno, entonces pedimos al usuario el nombre del empleado. Con ese nombre del empleado tenemos que encontrar su índice. Y bueno, ya con el índice podríamos trabajar con las otras listas. Eh, Y bueno, en este caso nos pide calcular su salario por hora. El salario por hora no es nada más que el salario dividido para las horas trabajadas. Entonces vamos a hacer eso de ahí.
encontramos el índice. Ya que tenemos el índice, podemos ahora con ese mismo índice indexar salarios y horas trabajadas. Vamos a hacerlo. Bueno, para calcular el salario por hora, eh, lo que tendríamos que hacer es dividir el salario por todas las horas trabajadas. Y bueno, imprimimos ese salario por hora. Vamos a comentar por el momento el código de arriba. Y bueno, ahora sí ejecutamos nuevamente. Ingresa el nombre del empleado, vamos a poner Carlos. Y bueno, nos ha dado que es 37.5. Vamos al segundo literal. Ahora nos dice, imprima si ese empleado trabaja más de 40 horas a la semana. Ya que tenemos el índice, podemos saber cuántas horas ha trabajado. Eh, bueno, eso ya lo hicimos. El literal B nos dice que imprimamos si ese empleado trabaja más de 40 horas a la semana. El empleado, ubicamos el nombre, trabaja más de 40 horas a la semana en forma de pregunta. Y bueno, aquí tendremos que hacer la comparación. Las horas mayor a, nos dice 40. Recordemos que las horas que fue básicamente la indexación con el índice que obtuvimos. Eso nos dio, en este caso, por ejemplo, si fuera Carlos, las horas, esta variable horas almacenaría 40. Y bueno, aquí estamos haciendo la comparación. Dice que si ese empleado trabaja más de 40 horas, por eso tiene que ser horas mayor que 40. Y bueno, vamos a imprimir. Vamos a poner ahora Ana. El empleado trabaja más de 40 horas a la semana, verdadero. Y efectivamente es verdadero. Aquí como vemos es 45. Ahora el literal C nos pide calcular el salario promedio y mostrar para cada empleado si su salario es mayor o no. Para calcular el salario promedio ya sabemos que es sum de la lista, salarios, dividido para la longitud de la lista. Ahora, nos dice que debemos mostrar para cada empleado si su salario es mayor o no. Vamos a hacer print el salario de, ahora ubicamos el primer empleado, que sería en el índice 0, es mayor al promedio en forma de pregunta. Y bueno, aquí hacemos la comparación.
sería el índice, vamos haciéndolo de uno en uno, entonces comenzamos con el índice cero. Ese salario en el índice cero le hacemos la comparación si tiene que ser mayor al promedio, que ya lo calculamos. Bien, y eso sería para cada uno de los empleados. Podemos copiarlo. En este caso sería índice 1 para el siguiente empleado. Simplemente vamos cambiando los índices. Y bueno, ahí estaría completado lo que nos piden. Vamos a imprimirlo. Este es el nombre del empleado, vamos a poner Ana. Y bueno, aquí nos sale, el salario de Carlos es mayor al promedio, falso. El salario de Ana es mayor al promedio, verdadero. El salario de Luis es mayor al promedio, falso. Y el salario de María es mayor al promedio, verdadero. Ahora, eso sería todo por este ejercicio. La verdad es más de lo mismo de lo que hicimos al inicio. Y bueno, vamos al último ejercicio. Eh, pide al usuario el nombre de un producto y calcule el ingreso total generado por ese producto. Hay que considerar que las listas representan los productos vendidos, sus precios y la cantidad vendida. Entonces, bueno, vamos a hacer el literal A. Pidamos al usuario el nombre del producto. Luego dice que calculemos el ingreso total generado por ese producto. Eso lo hacemos con precio por cantidad. Eh, es básicamente eh, el ingreso, es todo lo que han vendido. Vamos a hacer eso, vamos a conseguir el índice primero, del índice de producto. Y bueno, ya con eso podemos indexar en las otras listas. El ingreso total es precio por cantidad. Y bueno, imprimimos eso. Ponemos algo como el ingreso total generado por ese producto es de, e ingresamos el valor, que sería ingreso total. Vamos a comentar el código de arriba para que no nos moleste. Y cuando le damos a correr, de ser el nombre del producto, vamos a poner laptop. Y el ingreso total generado por ese producto es de 5.000. 1000 por 5, 5.000, así que es correcto. Imprima cuántas veces se vendió ese producto en total. Eh, bueno, como dice que los productos, en la lista es de los productos vendidos, entonces debemos hacer un count del producto, conteo. Entonces vamos a hacer productos.count y vamos a pasarle como argumento el producto que el usuario me está dando.
Y bueno, vamos a imprimir eso. Vamos a poner en el print algo como el producto se vendió y la cantidad. Ahora vamos a poner otro, por ejemplo, tablet. Y el producto se vendió 2 veces. Debería aparecer 2 veces en la lista de los productos. Laptop, perdón, tablet. Y bueno, aquí una y acá otra. Entonces está correcto. Dice, ordena la lista de precios de manera descendente y muéstrela. Eh, Vamos a hacerlo. Vamos a aplicar la función sort. Aunque bueno, no es necesario guardarlo en una variable. Bueno, es que de hecho no, la función sort no retorna nada, retorna none. Entonces la aplicamos y eso se va a aplicar directamente a la lista de precios. En este caso dice de manera descendente, así que tendremos que utilizar reverse igual true. Y bueno, ahora sí, eh, imprimir. La verdad, aquí yo recomendaría, eh, mejor que hacer esto que estamos haciendo, hacer una copia, ya que con el sort que realizamos aquí estamos afectando el orden de la lista, con lo cual ya luego no serían listas paralelas con productos y cantidades. Ya no podría ser porque estarían en otro orden los precios. Entonces yo, ¿qué es lo que haría? Mejor eliminemos esto y hagamos una copia de precios. Luego a esa copia hacemos, la ordenamos, esa lista copia la ordenamos de manera descendente. Nuevamente, no se debe guardar en una variable ya que no retorna nada. Y bueno, entonces a sort no olvidemos poner reverse igual true. Vamos a literal check y se ordena la lista de precios de manera descendente y muéstrela. Bien, lo que podríamos hacer es algo tan fácil como hacer sort con, bueno, reverse igual true y imprimirla. Recordemos con reverse igual true, va a ordenarla de manera descendente. Ya bueno, ¿cuál es el problema con esto? Es que estamos ordenando directamente la lista de precios y ya cuando se ordena ya no va a haber ese paralelismo, ya no van a correlacionarse, por ejemplo, lacto con esta cantidad, ya no va a ser así. Entonces, lo que yo haría para no afectar a la lista original es hacer una copia. Es decir, eh, utilizar la función copy y así copiar la lista. Y luego a esa copia aplicarle la función sort y luego imprimir justamente esa copia.
ya ordenada, claro. Y bueno, como vemos aquí se ordenó 1000, 1000 y se va ordenando de manera descendente, de mayor a menor.